El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Martín se levantó de la cama, sintiendo el peso de la tierra reseca en sus huesos. A sus 55 años, cada amanecer era una nueva batalla contra el tiempo que se le escapaba entre los dedos como agua en el desierto. La pequeña choza que llamaba hogar se alzaba solitaria en medio de campos que alguna vez fueron fértiles, pero que ahora, tras 5 años de sequía implacable, apenas daban para sobrevivir. Martín se pasó una mano callosa por el rostro curtido y observó a través de la ventana el cielo que prometía otro día sin nubes, sin lluvia, sin esperanza. Su esposa Clara dormía aún, acurrucada bajo una manta remendada, su respiración tranquila en contraste con la ansiedad que carcomía el alma de Martín. No quería despertarla para que viera en sus ojos lo que ya sabía. Hoy tendría que ir al pueblo a pedir una prórroga más al banco. La deuda se había acumulado como capas de polvo en los muebles, año tras año, mientras la tierra se negaba a dar frutos. Quizás esta vez entiendan, murmuró para sí mismo, aunque en el fondo sabía que las probabilidades eran escasas. Don Ernesto, el gerente del Banco Provincial, no era conocido por su compasión. Un hombre pequeño de cuerpo pero inmenso en su capacidad para humillar a quienes consideraba inferiores. Y Martín, con su sombrero gastado y sus botas rotas, encabezaba esa lista. Después de un desayuno austero de café aguado y un trozo de pan duro, Martín besó la frente de Clara, quien despertó justo a tiempo para despedirse. «Ten cuidado», le dijo ella con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. «Y recuerda que pase lo que pase, esta tierra nos pertenece por derecho, aunque los papeles digan otra cosa». Martín asintió, aferrándose a esas palabras como un náufrago a un madero en medio del océano. Montó en su viejo burro, el único animal que les quedaba después de haber vendido las 2 vacas y el caballo para pagar los intereses del mes anterior. El camino al pueblo era largo y solitario, serpenteando entre colinas resecas y arbustos amarillentos. Mientras avanzaba, Martín repasaba en su mente los argumentos que presentaría. La sequía había afectado a toda la región. No era solo su incapacidad para trabajar la tierra. El pozo se había secado casi por completo, y el arroyo que antes regaba sus cultivos ahora era apenas un recuerdo húmedo en el lecho polvoriento. Quizás esta vez, don Ernesto mostraría algo de humanidad. Al fin y al cabo, el banco no ganaría nada con una tierra que nadie quería comprar. El pueblo apareció en la distancia, un conjunto de casas bajas de adobe y pequeños negocios que luchaban por mantenerse a flote en tiempos difíciles. Martín notó de inmediato la presencia de varios autos lujosos estacionados frente al ayuntamiento, algo inusual en San Miguel del Valle. Desmontó frente al banco, un edificio de 2 pisos que destacaba por su fachada recién pintada, en contraste con el resto del pueblo. Al entrar, el aire acondicionado le golpeó el rostro como una bofetada fría. Se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra el pecho como siempre hacía en señal de respeto, y se acercó al mostrador donde una joven lo observaba con una mezcla de lástima y fastidio. «Buenos días, señorita. Vengo a hablar con don Ernesto, por favor». La joven, sin molestarse en ocultar su gesto de hastío, respondió secamente. «Don Ernesto está en una reunión importante. ¿Tiene cita?» «No, señorita, pero es urgente. Se trata del préstamo de mi parcela. Hoy vence el plazo y quería pedirle una extensión. Solo un mes más hasta que...» «Espere allí», lo interrumpió señalando unas sillas de plástico en un rincón. «Le avisaré cuando pueda atenderlo, si es que puede». Martín agradeció con un movimiento de cabeza y se sentó, colocando el sombrero sobre sus rodillas. El reloj en la pared marcaba las 10 de la mañana. Afuera, el sol escalaba implacable hacia su cenit, calentando la tierra como una plancha de hierro. Pasaron 1, 2 horas. Martín observaba a la gente entrar y salir. Algunos campesinos como él, cabizbajos y temerosos. Otros, hombres de negocios con portafolios y voces altas, eran atendidos de inmediato. La injusticia era palpable, pero él no estaba en posición de reclamar, no con la amenaza del desalojo pendiendo sobre su cabeza. Finalmente, cerca del mediodía,
La puerta de la oficina principal se abrió. Un grupo de hombres vestidos con trajes impecables salió riendo. En el centro, más bajo que los demás pero con una presencia que llenaba la sala, estaba don Ernesto. Sus pequeños ojos se posaron en Martín, y una sonrisa desdeñosa cruzó su rostro. «Ah, Martínez», dijo, usando deliberadamente el apellido incorrecto. «Ya me preguntaba cuándo aparecerías arrastrándote». Martín se levantó, apretando el sombrero con fuerza, sintiendo cómo la humillación comenzaba a trepar por su espalda como una serpiente venenosa. «Buenos días, don Ernesto. Vengo por lo del préstamo. Como sabe, hoy se cumple el plazo, pero la sequía sigue y no he podido...» «Sí, siempre la misma historia», lo interrumpió don Ernesto, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Pasa a mi oficina. No hagamos este espectáculo público, aunque todos ya conocen la canción». Los hombres del traje rieron, mirando a Martín como si fuera alguna especie de animal curioso. Uno de ellos, el más alto y de aspecto extranjero, se dirigió a don Ernesto. «¿Este es uno de los terrenos que mencionabas?», preguntó en un español con acento. «Precisamente», respondió Ernesto. «Una parcela de buen tamaño, cerca del río Seco. Perfecto para el proyecto que discutimos». Martín sintió que su corazón se detenía. ¿Estaban hablando de su tierra? ¿Había algún proyecto? Siguió a don Ernesto hasta la oficina, un espacio amplio y frío, con fotografías de propiedades y premios en las paredes. El gerente se sentó tras su escritorio, sin invitarlo a tomar asiento. «Mira, Martín», comenzó, usando por fin su nombre correcto. «Seré breve porque tengo un almuerzo importante. Tu préstamo está vencido y no has pagado ni siquiera los intereses del mes pasado. El banco no es una institución de caridad». «Lo sé, señor», respondió Martín, intentando mantener la dignidad. «Pero si pudiera darme un mes más, hay posibilidades de lluvia según el pronóstico y podría al menos sembrar maíz tempranero para...». Don Ernesto soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. «¿Lluvia? ¿Maíz? Martín, mírate. Eres un hombre acabado en una tierra muerta. Ni con un milagro podrías salvarte». «Señor, esa tierra ha estado en mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo la trabajó después de la Revolución. Mi padre me la dejó a mí. Y yo esperaba...». «Me conmueves», interrumpió Ernesto, con una frialdad que podría congelar el desierto. «Pero los sentimentalismos no pagan deudas. El banco ha sido más que paciente. 6 meses de prórroga tras prórroga. Se acabó». Martín sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se mantuvo firme. «Don Ernesto, por favor. Mi esposa y yo no tenemos a dónde ir». El gerente sacó una carpeta y la abrió sobre el escritorio. Luego extrajo un papel y se lo tendió a Martín. «Firma aquí. Es una autorización para una extensión de 1 mes». El rostro de Martín se iluminó, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. «¿De verdad?». «Gracias, don Ernesto. Le prometo que esta vez...». «Pero con una condición», interrumpió el banquero, su voz ahora cargada de una intención oscura. «Este documento también otorga al banco el derecho de primer comprador si al cabo de ese mes no has pagado. Y el precio ya está fijado, un 30% del valor de mercado. Tómalo o déjalo, pero si lo dejas, mañana mismo enviaré a la policía a desalojarte». La esperanza se evaporó tan rápido como había llegado. Martín miró el papel, las letras pequeñas bailando ante sus ojos. Sabía lo que significaba. Estaban obligándolo a vender por una miseria, probablemente para ese proyecto que habían mencionado. Esto no es justo», murmuró, sintiendo cómo la indignación luchaba contra el miedo en su pecho. «La vida no es justa, Martín», respondió Ernesto, reclinándose en su silla. «Especialmente para quienes se aferran al pasado en lugar de aceptar el progreso. Esos hombres que viste afuera son inversionistas extranjeros. Tienen planes para esta región, planes que traerán empleos y desarrollo». «¿Qué tipo de planes?», preguntó Martín, aunque ya intuía la respuesta. «Una refinería», dijo Ernesto, sin molestarse en ocultar su satisfacción. «Descubrieron petróleo cerca de aquí. Tu tierra, con su acceso al antiguo cauce del río, es perfecta para parte de las instalaciones».
Martín sintió que la habitación daba vueltas. Petróleo. Por eso la insistencia en quitarle la tierra. No era solo su incapacidad para pagar, era que ahora su parcela valía mucho más de lo que jamás imaginaría. «No voy a firmar», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «No voy a regalar lo que mi familia ha cuidado por generaciones para que lo conviertan en un pozo de veneno». La sonrisa desapareció del rostro de don Ernesto, reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. «No seas estúpido, Martín, no tienes opción. Si no firmas, el banco ejecutará la hipoteca de todos modos, y lo perderás todo sin recibir ni un centavo». Martín dejó el papel sobre el escritorio y dio un paso atrás, apretando su sombrero con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Prefiero perderlo todo con dignidad que vender mi alma por unas monedas», respondió, y se dirigió hacia la puerta. «Te arrepentirás», gritó Ernesto. «Tú y esa necia de tu mujer estarán en la calle. Se morirán de hambre, pero al menos tendrán su preciosa dignidad». Martín no se detuvo. Salió de la oficina con la espalda recta. Atravesó el banco ignorando las miradas curiosas de los empleados y clientes, y una vez fuera, montó su burro y emprendió el camino de regreso. El sol del mediodía caía sobre él como plomo derretido, pero apenas lo sentía. Su mente bullía con pensamientos, emociones y, por primera vez en mucho tiempo, una determinación que creía perdida. Al llegar a casa, Clara lo esperaba en la entrada, su rostro una máscara de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque la expresión de su esposo ya le daba la respuesta. «Quieren nuestra tierra para construir una refinería», respondió Martín, desmontando. «Han encontrado petróleo cerca. Me ofrecieron un trato miserable o el desalojo». «¿Y qué dijiste?», preguntó ella tomándole la mano. «Que prefiero perderlo todo con dignidad». Clara lo abrazó con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas bronceadas. «Siempre has sido el hombre más valiente que conozco», susurró. «Encontraremos una manera». Y mientras el sol comenzaba su descenso, abrazados frente a la humilde casa que pronto podrían perder, ambos sabían que acababan de iniciar la batalla más importante de sus vidas. La noche cayó sobre la pequeña casa como un manto pesado. Martín y Clara permanecieron sentados junto a la mesa de madera desgastada, alumbrados por la tenue luz de una lámpara de aceite. Las sombras danzaban en las paredes como fantasmas inquietos, reflejando la angustia que los consumía. Habían pasado las últimas horas repasando sus opciones, que eran tan escasas como el agua en su pozo casi seco. «Podríamos hablar con don Tomás», sugirió Clara, mencionando al antiguo maestro del pueblo que ahora ejercía como abogado. «Quizás él conozca alguna ley que nos proteja». Martín negó con la cabeza, sus ojos cansados fijos en la llama vacilante. «Don Tomás es un buen hombre, pero el banco tiene todos los papeles en regla. Firmé ese préstamo hace 5 años, cuando creíamos que la sequía sería pasajera. La ley está de su lado». «Entonces, ¿qué haremos? ¿Esperar a que vengan a sacarnos de nuestra propia casa?» La voz de Clara temblaba, pero había en ella una determinación que Martín conocía bien. Su esposa nunca había sido de las que se rendían fácilmente. «No lo sé», admitió él, pasándose una mano por el cabello canoso. «Tal vez podríamos vender algo». Ambos miraron alrededor. ¿Qué podían vender que valiera lo suficiente? La casa era modesta, construida por el abuelo de Martín con adobes hechos a mano. Los muebles eran viejos, la mayoría heredados o fabricados por él mismo. No tenían joyas ni objetos de valor más allá de los recuerdos que contenían. «Está Lucero», dijo finalmente Clara, refiriéndose al burro que había llevado a Martín al pueblo. «¿Lucero? Es nuestro único medio de transporte. ¿Cómo iría al pueblo o al pozo comunal por agua?» «Caminando, como lo hacían tus abuelos», respondió ella. «Es preferible a perderlo todo». Martín guardó silencio. Pensar en vender a Lucero, el animal que lo había acompañado fielmente durante los últimos 8 años, le provocaba un nudo en la garganta. Pero Clara tenía razón.
Era una de las pocas cosas que podían convertir en dinero. «Mañana iré a ver a Miguel», dijo finalmente. «Hace tiempo me comentó que necesitaba un burro para su trabajo. Quizás me dé lo suficiente para pagar al menos los intereses del mes y ganar algo de tiempo». Clara asintió, y por un momento, un pequeño destello de esperanza iluminó su rostro cansado. Se levantó para servir 2 tazas de café, el último lujo que se permitían en días especialmente duros como este. «¿Crees que realmente haya petróleo cerca de aquí?», preguntó mientras le pasaba la taza. Don Ernesto parecía muy seguro, y esos hombres de traje no habrían venido desde tan lejos por una simple sospecha. «Es irónico», reflexionó Clara. «Pasamos años rogando por agua, y resulta que lo valioso estaba bajo nuestros pies todo el tiempo, solo que no era agua sino petróleo. Un tesoro negro que nunca veremos», murmuró Martín. «Solo nos traerá desgracia». Acababan de terminar su café cuando escucharon el sonido de un motor acercándose. Intercambiaron miradas de alarma. Era raro que alguien pasara por allí, especialmente de noche. La pequeña casa estaba alejada del camino principal, a casi 2 kilómetros del pueblo. Martín se levantó y tomó el viejo rifle que guardaba sobre la chimenea. No tenía balas desde hace años, pero quienquiera que estuviera fuera no necesitaba saber eso. «Quédate aquí», le dijo a Clara mientras se dirigía a la puerta. Las luces de un vehículo inundaron el patio delantero, proyectando sombras largas y amenazantes. Martín entrecerró los ojos, intentando distinguir qué tipo de auto era, pero el resplandor lo cegaba. Finalmente, el motor se apagó y las luces con él. En la súbita oscuridad, oyó el sonido de una puerta abriéndose y pasos sobre la tierra seca. «¿Quién anda ahí?», gritó sosteniendo el rifle con firmeza. «Soy yo, Martín, Pedro Ramírez». Martín bajó el arma reconociendo la voz de su vecino, cuya propiedad comenzaba donde terminaba la suya, a casi 1 kilómetro de distancia. «Pedro, ¿qué haces aquí a estas horas?». El hombre se acercó, su figura gradualmente visible bajo la luz de la luna. Era más joven que Martín, quizás unos 40 años, con un rostro curtido por el sol y manos callosas que hablaban de años de trabajo duro. «Necesitaba hablar contigo urgentemente», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Buenas noches, doña Clara», añadió al ver a la mujer asomándose por la puerta. «Pasa, Pedro», invitó Martín, haciendo un gesto hacia el interior. «¿Quieres un café?». «No, gracias. Esto será breve». Pedro parecía nervioso, sus ojos moviéndose constantemente entre Martín y Clara. «Me visitaron hoy, hombres del banco, acompañados por esos extranjeros que se han visto en el pueblo». Martín sintió que su estómago se contraía. «¿A ti también?». Pedro asintió. «Me ofrecieron comprar mi tierra, un precio bajo, pero mejor que nada considerando que lleva años sin dar frutos. Mencionaron algo sobre un proyecto grande, una refinería». «Lo sabemos», dijo Clara acercándose a su esposo. «A Martín le dieron un ultimátum hoy, 1 mes para pagar o perderemos todo». «Me dijeron que tú te habías negado», continuó Pedro, «que eras un viejo necio aferrado al pasado». Hizo una pausa, incómodo. «También dijeron que todos los vecinos estaban vendiendo, que sería estúpido no hacerlo». «¿Y tú qué les dijiste?», preguntó Martín, aunque ya intuía la respuesta. Pedro bajó la mirada, avergonzado. «Les dije que lo pensaría. Pero, Martín, tengo 3 hijos. El menor, Miguel, quiere ir a la universidad el próximo año. Ese dinero, por poco que sea, podría darle esa oportunidad». Martín asintió lentamente. No podía culpar a Pedro. Cada quien tenía sus propias batallas, sus propias prioridades. «No vine a pedirte permiso», aclaró Pedro, recuperando algo de su dignidad. «Vine a avisarte, por respeto, y también para decirte que no eres el único que se resiste. Los González al otro lado del valle también se negaron, y los Suárez». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Martín. No esperaba que otros estuvieran plantando cara a los poderosos. ¿Los Suárez? ¿Pero su situación no es peor que la nuestra? «Precisamente por eso», respondió Pedro. «Dicen que no tienen nada que perder,
que prefieren morir en su tierra que vivir como mendigos en la ciudad. Un silencio cargado de significado llenó la pequeña sala. Martín sintió cómo una idea comenzaba a formarse en su mente, una idea peligrosa pero que podría ser su única esperanza. «Pedro», dijo finalmente, «¿crees que podrías organizar una reunión? Nosotros, los González, los Suárez, todos los que aún no han decidido vender». «¿Una reunión? ¿Para qué?», preguntó Pedro confundido. «Para hablar, para compartir información, para ver si unidos podemos encontrar una solución que separados no vemos». Pedro pareció considerar la idea por un momento, luego asintió lentamente. «Podría intentarlo. El domingo es la misa. Mucha gente estará en el pueblo. Podríamos reunirnos después, en mi casa. Está lo bastante alejada para que no llame la atención». «Perfecto», dijo Martín sintiendo por primera vez en meses un resquicio de esperanza. «Mientras tanto, Clara y yo intentaremos conseguir algo de dinero para ganar tiempo». Pedro se despidió poco después, prometiendo correr la voz entre los vecinos de confianza. Cuando el ruido de su camioneta se perdió en la distancia, Clara se volvió hacia Martín. «¿Realmente crees que podemos hacer algo juntos?», preguntó. «No lo sé», admitió él. «Pero si vamos a caer, prefiero que sea luchando al lado de mis vecinos que solo en mi rincón». A la mañana siguiente, Martín se levantó con el alba. Después de un desayuno frugal, ensilló a Lucero y se dirigió a la propiedad de Miguel Vargas, un comerciante del pueblo que había expresado interés en comprar un burro para transportar sus mercancías. El camino serpente entre colinas áridas, con ocasionales manchones verdes donde algún arbusto resistente se aferraba a la vida. Martín observaba el paisaje con nuevos ojos, preguntándose dónde exactamente habían encontrado petróleo y cómo cambiaría eso la región que había conocido toda su vida. Miguel lo recibió en el patio de su pequeña tienda, evaluando a Lucero con ojo crítico. «Es un buen animal», reconoció, palpando sus patas y revisando sus dientes. «Pero ya no es joven, Martín, y con esta sequía, mantenerlo cuesta más de lo que produce». «Sigue siendo fuerte», defendió Martín. «Me ha llevado al pueblo y de regreso sin quejarse ni una vez». Miguel suspiró, reconociendo la desesperación en los ojos de su viejo amigo. «Te daré 500 pesos», ofreció finalmente. «Es todo lo que puedo permitirme». Martín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 500 pesos. Ni siquiera cubriría un mes de intereses del préstamo. «Miguel, sabes que vale al menos el doble». «En tiempos buenos, sí, pero ahora...». Miguel hizo un gesto vago hacia el horizonte polvoriento. «Lo siento, amigo. Es mi mejor oferta». Martín acarició el cuello de Lucero, sintiendo el calor familiar de su pelaje bajo sus dedos callosos. El animal giró la cabeza, mirándolo con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender más de lo que debería un simple burro. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. 500 pesos. Miguel, que parecía genuinamente incómodo con la transacción, entró a la tienda y regresó con un fajo de billetes desgastados. «Te daré un favor adicional», añadió mientras contaba el dinero. «Puedes llevártelo hoy, tráemelo mañana o cuando puedas». Martín asintió, agradecido por ese pequeño gesto de humanidad. Mientras guardaba el dinero en el bolsillo de su camisa, no pudo evitar sentir que estaba vendiendo algo más que un burro. Estaba vendiendo una parte de su vida, de su dignidad. «Una cosa más», dijo Miguel, bajando la voz aunque no había nadie más alrededor. «Ten cuidado con lo que haces estos días. Hay rumores en el pueblo. Dicen que don Ernesto está decidido a conseguir todas las tierras para esos extranjeros, a cualquier precio». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «El tipo de rumores que involucran amenazas, presiones y peores cosas», respondió Miguel, mirando nerviosamente alrededor. «Solo cuídate, amigo, y cuida a Clara». Con esa advertencia resonando en sus oídos, Martín montó nuevamente a Lucero y emprendió el camino de regreso, el corazón pesado y la mente llena de dudas.
500 pesos en el bolsillo y una semana para encontrar una solución que parecía cada vez más lejana. Mientras el sol ascendía en el cielo, implacable como siempre, Martín se aferró a un único pensamiento para mantener la esperanza viva. El domingo se reuniría con sus vecinos, y quizás, solo quizás, juntos encontrarían un camino que solos no podían ver. El domingo llegó con una calma engañosa. El cielo amaneció de un azul intenso, sin una sola nube que ofreciera esperanza de lluvia. Martín y Clara se vistieron con sus mejores ropas, gastadas pero limpias, para asistir a la misa dominical. Era una tradición que habían mantenido toda su vida, aunque últimamente la fe de Martín flaqueaba. ¿Dónde estaba Dios cuando la tierra se secaba y los poderosos despojaban a los débiles? Partieron temprano, caminando los 2 kilómetros que separaban su casa del pueblo. Sin lucero, el trayecto se hacía más largo y agotador, especialmente bajo el sol inclemente. Clara notó la mirada perdida de su esposo y tomó su mano áspera entre las suyas. Fue lo correcto, dijo, sabiendo que pensaba en el burro que había sido parte de su familia durante años. Miguel lo tratará bien. Martín asintió sin convicción. Los 500 pesos pesaban en su bolsillo como plomo. Una suma insignificante frente a la deuda que los ahogaba, pero era todo lo que tenían. Al llegar al pueblo, notaron de inmediato un ambiente tenso. Había más vehículos de lo normal, incluyendo un par de camionetas lujosas estacionadas frente a la cantina, donde los extranjeros aparentemente se habían instalado. Los habitantes locales caminaban apresurados, evitando miradas y conversaciones prolongadas. En la pequeña iglesia de adobe, tomaron asiento en los bancos traseros. Poco a poco, el lugar se fue llenando. Martín observó a sus vecinos, buscando en sus rostros señales de resistencia o rendición. Algunos le devolvieron miradas de solidaridad. Otros, como Ernesto Gómez, quien según rumores ya había vendido su parcela, esquivaban su mirada avergonzados. El padre Ignacio, un hombre mayor con una dignidad inquebrantable, comenzó la ceremonia. Su sermón, para sorpresa de Martín, tocó temas que parecían dolorosamente actuales. Hoy leemos sobre David y Goliat, dijo el sacerdote con voz clara que resonaba en las paredes encaladas. Una historia que nos recuerda que el poder verdadero no reside en la fuerza bruta ni en el dinero, sino en la justicia de nuestra causa y en la fe que ponemos en ella. Martín se enderezó, repentinamente interesado. A su lado, Clara le apretó la mano significativamente. Los poderosos de este mundo, continuó el padre Ignacio, creen que pueden comprar lo que quieren, incluso la dignidad de las personas. Creen que todo tiene un precio. Pero nosotros sabemos que hay cosas que no se venden, valores que no se negocian, raíces que no se arrancan por dinero. Un murmullo recorrió la congregación. Era evidente que el sacerdote estaba al tanto de lo que ocurría en la comunidad. Martín notó que algunos feligreses se movían incómodos en sus asientos, mientras otros asentían con determinación. Al finalizar la misa, el padre Ignacio se detuvo en la puerta, saludando personalmente a cada uno de los asistentes. Cuando llegó el turno de Martín y Clara, retuvo la mano del campesino un momento más. «No estás solo, hijo mío», dijo en voz baja, solo para que ellos escucharan. «La comunidad es más fuerte de lo que crees». Martín, profundamente conmovido, solo pudo asentir antes de salir a la plaza del pueblo. Allí, con disimulo, Pedro se acercó a ellos. «Todo listo para la reunión», murmuró. «A las 3 en mi casa. Ya confirmaron 12 familias». 12 familias. Martín sintió una oleada de esperanza. No estaban solos en esta lucha. Pasaron las siguientes horas en el mercado dominical, comprando lo poco que podían permitirse con el dinero de Lucero. Clara insistió en adquirir algunas semillas, un acto de fe en que habría un futuro para sembrar. Martín compró una botella del mezcal barato que producía don Jacinto, pensando que sería un gesto apropiado llevar algo para compartir en la reunión. A la hora acordada, se encaminaron hacia la propiedad de Pedro Ramírez, situada en una pequeña elevación que ofrecía una vista privilegiada del valle. Cuando llegaron,
Ya había varios vehículos estacionados discretamente detrás de la casa. Un par de camionetas viejas, algunas motocicletas e incluso un carro tirado por un caballo. En la amplia cocina de adobe se habían reunido representantes de las familias que aún resistían. Los González, propietarios de una parcela al este. Los Suárez, cuya tierra colindaba con la de Martín. Los hermanos Rodríguez, que compartían una herencia de su padre. Y varias familias más, todas con la misma expresión de preocupación y determinación en sus rostros curtidos por el sol. También estaba, para sorpresa de Martín, el padre Ignacio, sentado discretamente en un rincón, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Pedro tomó la iniciativa poniéndose de pie con cierta incomodidad. No era un hombre acostumbrado a hablar en público. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. El banco y esos extranjeros están presionando para que vendamos nuestras tierras. A algunos ya los han convencido, a otros los han amenazado». Un murmullo de asentimiento recorrió la habitación. Luisa González, una mujer robusta con una voz potente, levantó la mano. «A nosotros nos ofrecieron un trato similar al de Martín», dijo. «Un mes para pagar o vender a precio de regalo. Pero sabemos que esas tierras valdrán mucho más con esa refinería». «El problema no es solo el precio», intervino Ramón Suárez, un hombre delgado con ojos intensos. «Es que una refinería contaminará el valle entero. El agua que queda se envenenará. Los que venden y se van quizás estén a salvo, pero ¿qué pasará con los que nos quedamos cerca?» «¿Y qué proponen hacer?», preguntó Ernesto López, un campesino mayor que Martín. «El banco tiene los papeles. La ley está de su lado. Nos sacarán por la fuerza si es necesario». Hubo un silencio pesado. La realidad de su situación era abrumadora. Entonces, para sorpresa de todos, el padre Ignacio habló. «La ley de los hombres puede estar del lado del banco», dijo con su voz serena. «Pero hay leyes más antiguas, leyes de justicia que nos protegen, y hay estrategias que podemos emplear». Todos los ojos se volvieron hacia él. El sacerdote continuó. «Primero, la unión hace la fuerza. Si negocian individualmente, perderán. Si presentan un frente común, tendrán más poder. Segundo, la visibilidad. Lo que estos poderosos temen es la exposición pública, que sus métodos salgan a la luz». «¿Qué sugiere, padre?», preguntó Clara, quien había permanecido en silencio hasta entonces. «Contactar a periodistas, a organizaciones de derechos humanos, hacer visible su lucha». El padre sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. «Tengo algunos contactos en la capital, personas que se interesan por causas como esta». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de los presentes. Martín sintió que un peso se aligeraba en su pecho. No era un plan concreto aún, pero era un comienzo. «Hay algo más», dijo José Rodríguez, el menor de los hermanos. «Mi primo trabaja en la Oficina Regional de Aguas. Me contó algo interesante. Están realizando estudios porque creen que la sequía ha afectado el nivel del acuífero subterráneo. Pero hay zonas donde el agua podría estar más cerca de la superficie». «¿Qué quieres decir?», preguntó Pedro, inclinándose hacia adelante con interés. «Que quizás podríamos excavar pozos más profundos, encontrar agua donde creíamos que no había. Si logramos regar aunque sea parte de nuestras tierras, aumentaría su valor. Tendríamos más poder de negociación». Un murmullo de excitación recorrió la sala. Agua. La posibilidad de agua renovaba todas las esperanzas. «Excavar pozos cuesta dinero», señaló alguien. «Por eso debemos unirnos», respondió Martín hablando por primera vez. «Juntar nuestros recursos, compartir herramientas, trabajo, como lo hacían nuestros abuelos». La conversación continuó, cada vez más animada. Se discutieron planes, se compartieron ideas. Algunas fantasiosas, otras más prácticas. Pero lo importante era que el espíritu de resignación empezaba a transformarse en algo diferente: resistencia. Estaban en plena discusión cuando la puerta se abrió de golpe. Era Miguel, el hijo mayor de Pedro, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Vienen hacia aquí», anunció.
Don Ernesto con los extranjeros y un par de policías. Los vi en el camino principal girando hacia esta dirección. El pánico se apoderó de la sala. La presencia de la policía significaba que esto ya no era una simple negociación. Era intimidación oficial. ¿Cómo supieron de esta reunión?, preguntó alguien. Debe haber un informante, respondió otro. Alguien del pueblo que les avisó. El padre Ignacio se puso de pie con calma. No hay nada ilegal en que los vecinos se reúnan un domingo, dijo. Quedémonos aquí. Recibámoslos con dignidad. Mostrar miedo es darles ventaja. Martín intercambió una mirada con Clara, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía crecer en su interior. Habían venido buscando esperanza y estrategias, y ahora enfrentarían su primera prueba juntos. El padre tiene razón, dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. No estamos haciendo nada malo. Esta es nuestra tierra, nuestro derecho a decidir sobre ella. Mientras el sonido de vehículos acercándose llegaba desde el exterior, los campesinos se miraron entre sí, encontrando en los ojos de sus vecinos el valor que necesitaban. Fuera lo que fuese que los esperaba, al menos ya no estaban solos. El ruido de los vehículos se detuvo frente a la casa de Pedro. Por la ventana, Martín vio 2 patrullas, la camioneta de don Ernesto y un auto negro con vidrios polarizados. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se movió de su lugar. Clara tomó la mano de su esposo, infundiéndole valor. «Que entren», dijo Pedro irguiéndose. «Estamos en mi propiedad y no hemos hecho nada ilegal». Se escucharon pasos acercándose, y luego 3 golpes secos en la puerta. El hijo de Pedro la abrió, revelando a don Ernesto flanqueado por 2 oficiales de policía y un hombre alto de traje, que Martín reconoció como uno de los extranjeros que había visto en el banco. «Buenas tardes», saludó don Ernesto con una sonrisa forzada. «Qué agradable reunión vecinal. ¿Nos invitan a pasar?». Sin esperar respuesta, entraron, inspeccionando con la mirada a cada uno de los presentes. Los oficiales permanecieron cerca de la puerta, sus manos descansando casualmente sobre sus pistoleras. «Comandante Ruiz, qué sorpresa verlo por aquí», dijo el padre Ignacio, dirigiéndose al policía de mayor rango. No sabía que ahora las reuniones dominicales requerían supervisión policial. El comandante Ruiz, un hombre corpulento con bigote espeso, tuvo la decencia de parecer incómodo. «Padre, solo estamos aquí para prevenir cualquier alteración del orden». ¿Y qué alteración esperaban encontrar en una casa donde los vecinos comparten una tarde de domingo?, preguntó el sacerdote con tono inocente. Don Ernesto, visiblemente irritado por la intervención del padre, se adelantó. «Sabemos perfectamente que esta no es una simple reunión social», dijo, recorriendo la habitación con la mirada. «Están conspirando contra el progreso de la región». «¿Progreso?», intervino Martín, incapaz de contenerse. ¿Así llama a quitarnos nuestras tierras para contaminarlas con una refinería?». El extranjero, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Señor, me llamo Richard Collins, representante de Global Petroleum. Nuestra empresa está interesada en desarrollar esta región, traer empleos, mejorar la economía local». «¿Mejorar la economía?», interrumpió Luisa González. «¿Ofreciéndonos migajas por nuestras tierras? ¿Envenenando nuestras aguas?». Collins pareció sorprendido por la resistencia directa. Probablemente estaba acostumbrado a que su dinero y posición intimidaran lo suficiente para no encontrar oposición. «Los estudios ambientales indican que el impacto será mínimo», respondió con frialdad. «Y las ofertas que hemos hecho están por encima del valor de mercado considerando la situación actual de sequía». «El valor de mercado lo han manipulado ustedes mismos», exclamó Ramón Suárez. «Primero el banco nos niega prórrogas durante años de sequía, y ahora casualmente aparecen ustedes ofreciendo comprar cuando estamos más vulnerables». Don Ernesto se ajustó la corbata, visiblemente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «No estamos aquí para debatir. Solo queremos informarles que las negociaciones individuales han terminado. La empresa ha adquirido ya el 60% de las tierras necesarias para el proyecto. Los que no han aceptado todavía tienen 2 opciones:
vender voluntariamente con un pequeño bono adicional o enfrentar procesos legales de expropiación. Un silencio helado cayó sobre la habitación. La palabra expropiación sonaba como una sentencia de muerte para sus esperanzas. ¿Con qué derecho?, preguntó Clara, su voz tranquila pero firme. ¿Con qué derecho pretenden expropiar tierras que nuestras familias han trabajado por generaciones? Con el derecho que otorga la ley cuando un proyecto se declara de interés público, respondió Collins. Ya tenemos avanzadas las gestiones con el gobierno estatal. El padre Ignacio se levantó entonces, su figura delgada irradiando una autoridad moral que hizo que incluso los policías se enderezaran instintivamente. Si me permiten recordarles, señores, la ley también protege los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Muchos de los presentes descienden de las comunidades originarias de este valle. Hay tratados internacionales que México ha firmado que garantizan su derecho a la consulta previa e informada antes de cualquier proyecto que afecte sus territorios. Collins miró al sacerdote con desdén apenas disimulado. Padre, con todo respeto, esos son tecnicismos legales que ya hemos considerado. La consulta se realizará, por supuesto, pero el resultado es previsible. ¿Previsible porque ya han comprado a los funcionarios que deben protegernos?, preguntó Martín, sintiendo cómo la indignación bullía en su interior. El comandante Ruiz dio un paso adelante, su mano ahora claramente posada sobre su arma. Cuide sus palabras, señor. Eso podría considerarse difamación. No es difamación señalar lo evidente, respondió Martín sin amilanarse. Todo el pueblo sabe que han estado presionando a la gente, amenazando con embargos, manipulando los procesos, y ahora vienen con la policía para intimidarnos. Don Ernesto, visiblemente irritado, decidió cambiar de estrategia. Miren, dijo, adoptando un tono conciliador, entiendo su apego emocional a estas tierras, pero sean realistas. Están secas, improductivas. La refinería traerá empleos. Muchos de ustedes podrían trabajar allí, ganar un salario estable en lugar de depender de cosechas que no llegan. Empleos limpiando sus derrames, espetó José Rodríguez. ¿O quizás cavando tumbas para los que enfermen por la contaminación? Pedro, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente habló. Creo que han dejado muy clara su posición, señores, y nosotros la nuestra. Esta es mi casa y les pido que se retiren. Don Ernesto pareció a punto de replicar, pero Collins le puso una mano en el hombro deteniéndolo. Muy bien, dijo el extranjero. Nos iremos, pero quiero que sepan que este proyecto avanzará con o sin su cooperación. Les estamos ofreciendo una salida digna, una compensación justa. No desperdicien esta oportunidad. Mientras se dirigían a la puerta, Collins se detuvo frente a Martín. Usted parece ser uno de los líderes de esta resistencia, dijo en voz baja, solo para que él escuchara. Le sugiero que reconsidere su posición. Hay mucho en juego, y no solo dinero. Martín sostuvo su mirada sin pestañear. También le sugiero que reconsidere la suya. No somos ignorantes a los que pueden manipular fácilmente, y no estamos solos. Una vez que los intrusos se marcharon, un silencio pesado cayó sobre la sala. Finalmente, fue el padre Ignacio quien lo rompió. Esto confirma lo que sospechábamos. Están presionando desde todos los ángulos posibles, y ahora sabemos que intentarán usar la figura de la expropiación. ¿Qué significa eso exactamente, padre?, preguntó uno de los campesinos. Significa que intentarán que el gobierno declare su proyecto como de utilidad pública, lo que les daría el derecho legal de tomar las tierras pagando una compensación que ellos mismos determinarían como justa. ¿Pueden hacer eso realmente?, preguntó Clara, su voz teñida de preocupación. Pueden intentarlo, respondió el sacerdote. Pero como les mencioné, hay leyes que protegen a las comunidades campesinas e indígenas. El problema es que necesitaremos abogados, recursos legales y tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, murmuró Martín. Muchos de nosotros enfrentamos plazos de pago inminentes. El padre Ignacio asintió gravemente. Por eso debemos actuar rápido.
Voy a contactar esta misma noche a algunos amigos en la capital. Hay organizaciones que defienden a comunidades en situaciones similares. Mientras tanto, intervino José Rodríguez. Propongo que iniciemos mañana mismo la exploración para nuevos pozos. Mi primo vendrá con mapas del subsuelo que podrían indicar dónde hay más posibilidades de encontrar agua. La reunión continuó con renovado vigor. La visita intimidatoria, en lugar de desanimarlos, parecía haber fortalecido su resolución. Se asignaron tareas, se establecieron grupos de trabajo, se compartieron recursos. Por primera vez en años, Martín sintió que formaba parte de una comunidad unida por algo más que la geografía. Un propósito común, una lucha compartida. Cuando finalmente él y Clara emprendieron el camino de regreso a casa, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. Caminaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, procesando los eventos del día. ¿Crees que podamos ganar esta batalla?, preguntó Clara finalmente, mientras la silueta de su humilde casa aparecía en la distancia. Martín reflexionó antes de responder. No quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía negar el brote de determinación que había florecido en su pecho. No lo sé, dijo honestamente, pero sé que prefiero luchar y perder que rendirme sin intentarlo. Clara sonrió, entrelazando su brazo con el de su esposo. Siempre has sido un luchador, Martín. Es una de las razones por las que me enamoré de ti. Él la miró, viendo en su rostro envejecido la misma belleza que lo había cautivado décadas atrás. A pesar de las arrugas y el cabello plateado, sus ojos brillaban con la misma intensidad, la misma fuerza inquebrantable. Haremos lo que sea necesario, prometió. Por nuestra tierra, por nuestro hogar, y por todos los que vendrán después de nosotros. Mientras entraban en su casa, Martín notó que algo había cambiado. No era un cambio físico, sino una transformación en su percepción. La vieja choza de adobe ya no le parecía un símbolo de pobreza y fracaso, sino una fortaleza, un bastión de resistencia. Y él ya no era un viejo campesino vencido por la sequía y las deudas, sino un guardián, un defensor de algo que iba más allá de los títulos de propiedad y los valores de mercado. Esa noche, mientras Clara preparaba una modesta cena con lo poco que tenían, Martín sacó del armario una vieja fotografía enmarcada. Era una imagen descolorida de su abuelo, de pie frente a la misma casa, recién construida entonces, con la tierra verde y próspera a su alrededor. ¿Recuerdas lo que siempre decía el abuelo?, preguntó a Clara, mostrándole la fotografía. Ella sonrió asintiendo. La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra, recitó. Exactamente, dijo Martín, colocando la fotografía en un lugar de honor sobre la mesa. Y es hora de que la tierra sepa que no la hemos olvidado. El amanecer del lunes trajo consigo un inusual ajetreo en el valle. Por primera vez en años, los campesinos se movían con un propósito común. Una energía renovada que desafiaba la sequía y la desesperanza. Tal como habían acordado en la reunión, varios grupos se organizaron para diferentes tareas. José Rodríguez había cumplido su promesa. Su primo llegó con mapas detallados del subsuelo que señalaban posibles puntos donde el agua podría encontrarse a menor profundidad. Martín fue uno de los primeros en llegar al punto de encuentro, una zona cercana al antiguo cauce del río, donde, según los mapas, el acuífero subterráneo podría estar más accesible. Llevaba consigo las pocas herramientas que había podido reunir. Una pala desgastada, un pico herrumbroso y una determinación que valía más que cualquier implemento. Pedro y sus hijos aparecieron poco después, transportando en su camioneta vieja un taladro manual para perforación y tubos metálicos. Los hermanos Rodríguez trajeron cuerdas y poleas. Incluso los Suárez, conocidos por su carácter reservado, se presentaron con comida y agua para quienes trabajarían bajo el sol implacable. «Parece una minga de los viejos tiempos», comentó Tomás González, un anciano que recordaba cómo, décadas atrás, los trabajos comunitarios unían al pueblo entero. Mi padre me contaba cómo construyeron juntos la primera escuela, todos aportando su trabajo. Martín asintió.
conmovido por la solidaridad que emergía de la adversidad. Quizás necesitábamos esto, reflexionó. Recordar que somos más fuertes juntos que separados. La tarea no era sencilla. El suelo, endurecido por años de sequía, resistía los intentos de perforación como si quisiera probar la determinación de quienes lo desafiaban. El trabajo avanzaba lentamente, entre sudor y maldiciones contenidas. Pero nadie se rendía. Cada palada, cada giro del taladro, era un acto de fe y resistencia. Clara y las otras mujeres habían organizado su propia brigada. Mientras algunas se encargaban de preparar alimentos para los trabajadores, otras se reunieron en la casa de Luisa González para redactar cartas. El padre Ignacio les había proporcionado direcciones de periodistas, organizaciones de derechos humanos y abogados especializados en derecho agrario. Debemos contar nuestra historia, había explicado Clara. Que el mundo sepa lo que está pasando aquí. Luisa, con su letra pulcra de antigua maestra, escribía mientras Clara y las demás dictaban, relatando cómo la sequía, las presiones del banco y ahora las amenazas de la petrolera estaban destruyendo su comunidad. Hablaban de sus ancestros, de las generaciones que habían trabajado esa tierra, de los sacrificios y las alegrías compartidas. Incluye lo de los pozos, sugirió Teresa Suárez, una mujer robusta de manos callosas. Que sepan que no nos estamos rindiendo, que estamos buscando soluciones. Mientras tanto, en el pueblo, don Ernesto y los representantes de Global Petroleum se reunían en el despacho del presidente municipal. Ricardo Vega, un hombre afable que llevaba 2 períodos en el cargo, los recibió con una sonrisa que no ocultaba su nerviosismo. «Señor Collins, qué placer tenerlo nuevamente por aquí», saludó, estrechando la mano del extranjero. «¿Cómo va avanzando el proyecto?» «Más lento de lo esperado», respondió Collins con frialdad. «Parece que algunos de sus conciudadanos han decidido complicar las cosas». Don Ernesto intervino, su voz cargada de impaciencia. «Necesitamos que acelere el proceso de declaración de utilidad pública, señor presidente. Ya hemos adquirido la mayoría de los terrenos necesarios, pero estos campesinos recalcitrantes podrían retrasar todo el proyecto». Vega se removió incómodo en su silla. Si bien la llegada de la refinería significaría un importante impulso económico para el municipio y generosos beneficios personales que Collins le había insinuado, también era consciente del descontento creciente entre sus electores. «Comprendo la urgencia, pero debemos seguir los procedimientos legales. Una declaración de utilidad pública requiere estudios, justificaciones». Collins dejó caer sobre el escritorio un sobre grueso. «Ahí tiene todos los estudios necesarios, señor presidente. Impacto económico, generación de empleos, desarrollo regional. Solo falta su firma y la del Cabildo». Vega tomó el sobre con dedos temblorosos. «Aún así, hay que considerar que muchas de estas familias tienen raíces profundas en la zona. Algunos son descendientes de comunidades indígenas con derechos especiales sobre la tierra». La expresión de Collins se endureció. «Señor Vega, permítame ser franco. Este proyecto representa una inversión de millones de dólares. Generará empleos, impuestos, desarrollo. Su municipio podría transformarse de un pueblo olvidado a un centro industrial. ¿Realmente quiere que todo se pierda por el romanticismo de unos cuantos campesinos?» El presidente municipal bajó la mirada, derrotado. «Haré lo posible por agilizar el proceso», murmuró. «Pero no puedo garantizar que no haya resistencia». «La resistencia se maneja», sentenció don Ernesto con una sonrisa cruel. «De eso nos encargamos nosotros». De vuelta en el campo, el sol alcanzaba su cenit cuando el taladro de perforación finalmente atravesó una capa de roca especialmente dura. Habían cavado ya casi 15 metros, alternándose en el esfuerzo agotador. «Un poco más», animaba José Rodríguez, consultando los mapas. «Según esto, podríamos estar cerca de una veta subterránea». La esperanza renovó las energías. Los hombres se turnaban, algunos sosteniendo cuerdas, otros manejando el taladro, todos unidos en un esfuerzo común que trascendía las rivalidades y diferencias del pasado. Fue Pedro quien notó el primer indicio. El taladro,
exclamó, señalando la herramienta. Está más húmedo en la punta. Un silencio expectante cayó sobre el grupo. Martín se acercó, incrédulo, tocando la punta metálica que efectivamente mostraba signos de humedad. Puede ser condensación, advirtió Tomás, intentando contener el entusiasmo prematuro. O barro. No nos ilusionemos demasiado. Pero continuaron perforando, y pronto la humedad se hizo más evidente. Cuando finalmente extrajeron el taladro, la punta salió cubierta de lodo oscuro y brillante. ¡Agua!, gritó uno de los jóvenes. ¡Hay agua abajo! La emoción fue incontenible. Algunos se abrazaron, otros simplemente contemplaban el lodo como si fuera el más precioso de los tesoros. Martín sintió que sus ojos se humedecían. «Hay que insertar la tubería», indicó José con urgencia. «Asegurar el acceso antes de que el agujero se colapse». Con renovada energía, trabajaron para introducir los tubos metálicos que Pedro había traído. Era un trabajo preciso, que requería coordinación y fuerza. Finalmente, cuando la tubería quedó instalada, todos se reunieron expectantes alrededor. «¿Creen que saldrá?», preguntó uno de los hijos de Pedro. «Solo hay una forma de saberlo», respondió Martín, tomando un balde atado a una cuerda larga. Lo introdujo lentamente en la tubería, dejándolo descender hasta que sintió que tocaba algo. Luego, con la ayuda de otros, comenzó a izarlo. El balde emergió, y un grito colectivo de júbilo resonó en el valle. Estaba medio lleno de agua turbia, pero indudablemente agua. «No es mucho», dijo Tomás, siempre cauteloso. «Y está sucia». «Pero es agua», respondió Martín sonriendo. «Agua que nadie creía que existía. Agua que puede cambiar nuestro destino». La noticia se propagó rápidamente. Clara y las otras mujeres llegaron corriendo desde la casa de Luisa, sus rostros iluminados por la esperanza. Incluso algunos vecinos que no habían participado en la perforación se acercaron, atraídos por los gritos de celebración. «¿Es cierto?», preguntó Clara, abrazando a su esposo cubierto de polvo y sudor. «¿Encontraron agua?». Martín asintió, demasiado emocionado para hablar. Le mostró el balde donde el agua, aunque turbia, comenzaba a asentarse, revelando su claridad. «Es un milagro», murmuró Teresa Suárez persignándose. «No es un milagro», corrigió José Rodríguez. «Es conocimiento, trabajo y unidad. El agua siempre estuvo ahí. Solo teníamos que saber dónde buscar y tener la voluntad de hacerlo juntos». El padre Ignacio, que acababa de llegar, contemplaba la escena con una sonrisa serena. «Dios pone los recursos», dijo, «pero nos corresponde a nosotros utilizarlos con sabiduría y justicia». Aquella noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo oscuro con su luz plateada, la comunidad improvisó una pequeña celebración alrededor del nuevo pozo. Alguien trajo una guitarra, otro compartió una botella de mezcal. Se encendió una fogata, y por unas horas, la amenaza de la petrolera, las deudas y la sequía parecieron problemas lejanos. Martín, sentado junto a Clara en una vieja manta extendida sobre la tierra seca, observaba a sus vecinos conversando, riendo, compartiendo historias. En sus rostros curtidos por el sol y marcados por años de dificultades, veía ahora algo nuevo: esperanza. «Esto no es solo por el agua», reflexionó en voz alta. «Es por saber que no estamos solos, que juntos podemos hacer frente a lo que venga». Clara apoyó la cabeza en su hombro, apretando su mano callosa entre las suyas. «Siempre lo supe», dijo suavemente. «Siempre supe que no te rendirías, que encontrarías un camino». Martín miró hacia el cielo estrellado, pensando en su abuelo, en su padre, en todos los que habían trabajado esa tierra antes que él. Casi podía sentirlos a su lado, asintiendo con aprobación. «La lucha apenas comienza», murmuró, «pero ahora tenemos algo que no teníamos antes». «¿Qué?», preguntó Clara. «Una razón para creer que podemos ganar». La noticia del descubrimiento del pozo de agua se extendió por todo el valle como fuego en pastizal seco. En cuestión de días, lo que había comenzado como un acto de resistencia desesperada de un puñado de campesinos
se convirtió en un movimiento que crecía hora tras hora. Familias que habían considerado vender sus tierras ahora pedían unirse a la perforación de nuevos pozos en sus propiedades. El ejemplo había prendido una chispa de esperanza que nadie podía ignorar. Para Martín, los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ya no era solo un viejo campesino luchando contra la sequía y las deudas. Se había convertido, sin buscarlo, en un líder. Campesinos de comunidades vecinas venían a buscarlo, a pedirle consejo, a ofrecerle ayuda o solicitarla. Nunca imaginé esto, le confesó a Clara una noche, mientras contaban las monedas reunidas para comprar más tubería para los pozos. Toda mi vida me vi como un solitario, preocupado solo por nuestra tierra, por nuestra supervivencia. Porque nunca tuviste que pensar más allá, respondió ella sonriendo. Pero ahora todos ven lo que yo siempre he visto en ti, un hombre justo, valiente, que no se rinde ante la adversidad. Martín se sonrojó, incómodo con el elogio pero secretamente conmovido. Habían sido días de trabajo agotador, pero también de descubrimientos sorprendentes. El primer pozo, aunque modesto en su producción, proporcionaba suficiente agua para empezar a irrigar pequeñas parcelas. Otros 2 pozos se habían perforado en propiedades vecinas, con resultados similares. El padre Ignacio, mientras tanto, había cumplido su promesa. Periodistas de un diario nacional llegaron al valle, atraídos por la historia de la comunidad que desafiaba a la poderosa petrolera. Tomaron fotografías, entrevistaron a los campesinos, documentaron el proceso de perforación de los pozos. Es importante que todo el país conozca lo que está pasando aquí, explicó el sacerdote a Martín, mientras observaban al fotógrafo capturando imágenes del nuevo pozo. La visibilidad es su mejor protección ahora. Pero la reacción de Global Petroleum y sus aliados locales no se hizo esperar. La mañana del jueves, una semana después del descubrimiento del primer pozo, don Ernesto apareció en la propiedad de Martín, acompañado por 2 abogados. Clara los vio llegar desde la ventana y corrió a avisar a su esposo, que estaba en el establo improvisando un sistema de riego con mangueras y baldes. «Vienen 3 hombres en un auto lujoso», le advirtió. «Ernesto y otros 2 que no conozco». Martín se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y asintió gravemente. «Quédate aquí», le dijo. «Yo me encargo». Se acercó a la entrada de su propiedad justo cuando los 3 hombres bajaban del vehículo. Don Ernesto lucía distinto. Su habitual expresión de superioridad había sido reemplazada por una máscara de fría determinación. «Buenos días, Martín», saludó sin extender la mano. «Estos caballeros son los licenciados Fuentes y Mendoza, representantes legales del banco y de Global Petroleum, respectivamente». Martín inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, pero no respondió al saludo. «¿A qué debo esta visita?», preguntó directamente. El licenciado Fuentes, un hombre delgado con gafas de montura dorada, dio un paso adelante sosteniendo un portafolio. «Señor Martínez, hemos tenido conocimiento de que usted y otros propietarios de la zona han iniciado trabajos de perforación sin los permisos correspondientes de la Comisión Nacional del Agua». «Estamos en nuestra propia tierra», respondió Martín con calma, «excavando pozos para uso doméstico y agrícola de pequeña escala, lo cual está permitido por la ley». Los abogados intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente no esperaban que un simple campesino conociera sus derechos legales. Aún así, intervino Mendoza. «Existe un procedimiento que conocemos perfectamente», interrumpió Martín, «y que estamos siguiendo. Ya hemos enviado las notificaciones correspondientes a la comisión. El padre Ignacio nos ayudó con eso». La mención del sacerdote provocó un gesto de fastidio en don Ernesto. El padre se había convertido en un obstáculo inesperado para sus planes. «Escucha, Martín», dijo el banquero, cambiando de estrategia. «No vinimos a discutir sobre permisos. Vinimos a hacerte una oferta, una que demuestra nuestra buena voluntad a pesar de tu resistencia». Hizo un gesto al licenciado Mendoza, quien extrajo un documento de su maletín.
Global Petroleum está dispuesta a aumentar su oferta en un 20% sobre el valor previamente establecido, explicó el abogado. Además, el banco está dispuesto a condonar el 50% de su deuda pendiente. Martín sintió un nudo en el estómago. Era una oferta tentadora, especialmente considerando su situación financiera. El dinero sería suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Quizás comprar una pequeña casa en el pueblo y vivir con cierta comodidad durante sus años restantes. ¿Por qué este cambio repentino?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Digamos que reconocemos su ingenio, respondió don Ernesto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los pozos fueron una jugada inteligente. Aumentan el valor de la tierra, sin duda. Estamos dispuestos a reconocer ese valor adicional. No se trata solo del valor, replicó Martín. Se trata de nuestra forma de vida, de nuestro hogar. El agua nos da la posibilidad de seguir aquí, de recuperar nuestros cultivos. Seamos realistas, intervino Mendoza. Esos pozos apenas dan para regar un huerto. Nunca será suficiente para cultivos comerciales a gran escala. En cambio, con el dinero que le ofrecemos, podría establecerse en un lugar con mejores condiciones. Martín guardó silencio, sopesando sus palabras. Había verdad en lo que decía el abogado. Los pozos, aunque valiosos, no resolverían completamente el problema de la sequía. ¿Estaba siendo obstinado solo por orgullo? ¿Estaba arrastrando a sus vecinos a una lucha que no podían ganar? Como si leyera sus pensamientos, don Ernesto añadió: «Esta oferta es solo para ti, Martín, un reconocimiento a tu liderazgo en la comunidad. Si aceptas y convences a los demás de que también vendan, podríamos considerar bonificaciones similares para ellos». La intención era clara: quebrar la unidad de la resistencia cooptando a su líder. Martín sintió una oleada de indignación ante la transparencia de la estrategia. «Tendré que consultarlo con mi esposa», respondió finalmente. «Y con los demás. Ya no tomo decisiones solo por mí mismo». Don Ernesto frunció el ceño, visiblemente contrariado. «La oferta expira en 48 horas», advirtió. «Y es confidencial. Si decidimos que ya no es conveniente para nosotros, volveremos al plan original de expropiación». Los tres hombres se marcharon poco después, dejando tras de sí un pesado silencio y un documento que parecía quemar sobre la mesa de madera. Clara, que había escuchado la conversación desde la puerta entreabierta, se acercó y abrazó a su esposo por la espalda. «Es mucho dinero», murmuró ella. «Sí», reconoció Martín. «Suficiente para empezar de nuevo». «¿Es eso lo que quieres? ¿Empezar de nuevo en otro lugar?» Martín miró por la ventana hacia el campo que, aunque todavía seco en su mayor parte, mostraba pequeñas islas de verdor donde el agua del pozo había comenzado a nutrir la tierra. «No lo sé», confesó. «Toda mi vida ha estado aquí, en esta tierra. Pero también pienso en ti, en nosotros, en la vida que podríamos tener sin esta lucha constante». Clara tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Martín Álvarez, te conozco desde que éramos niños. Nunca has sido un hombre que se venda, que traicione sus principios. Si vendemos ahora, estaríamos abandonando no solo nuestra tierra, sino también a nuestros vecinos, a nuestra comunidad». Martín asintió lentamente. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Aceptar el dinero significaría dejar solo al resto, fracturar la unidad que tanto les había costado construir. «Voy a hablar con Pedro y los demás», decidió. «Todos deben saber de esta oferta, de este intento de dividirnos». Esa misma tarde, los líderes de la resistencia se reunieron en la casa de Pedro Ramírez. La noticia de la oferta especial a Martín generó reacciones mixtas. Indignación en algunos, comprensión en otros, tentación apenas disimulada en unos pocos. «Están desesperados», opinó José Rodríguez. «El descubrimiento de los pozos y la atención de la prensa los ha puesto nerviosos. Saben que ya no pueden simplemente expulsarnos sin consecuencias». «O quizás es una trampa», advirtió Ramón Suárez.
Nos ofrecen dinero ahora para bajar nuestras defensas, pero luego encontrarán alguna manera de no cumplir. Sea como sea, intervino el padre Ignacio. Es evidente que su estrategia busca romper nuestra unidad. La pregunta es, ¿lo permitiremos? Todos miraron a Martín, esperando su postura. El viejo campesino se tomó un momento antes de hablar, consciente del peso de sus palabras. He estado pensando todo el día, comenzó. Pensando en mi abuelo, que construyó nuestra casa con sus manos, en mi padre, que me enseñó cada rincón de nuestra tierra, en todos ustedes, que arriesgaron lo poco que tenían para ayudarnos a encontrar agua cuando nadie creía posible. Hizo una pausa, sintiendo la emoción apretar su garganta. No puedo traicionar eso. No por dinero, no por comodidad. Si ustedes siguen en la lucha, yo también. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Pedro se levantó y puso una mano en el hombro de Martín. Estamos contigo, amigo. Unidos hasta el final. La reunión continuó hasta entrada la noche, fortaleciendo estrategias, planificando los próximos pasos. Cuando finalmente Martín y Clara emprendieron el camino de regreso a casa, el cielo despejado mostraba un manto de estrellas que parecían más brillantes que nunca. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Martín, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Clara apretó su mano, su rostro iluminado por la luz plateada de la luna. Hicimos lo único que podíamos hacer y seguir siendo quienes somos, respondió. Y eso, mi amor, siempre es lo correcto. Las 48 horas pasaron, y con ellas expiró la oferta de Global Petroleum. Martín no se sorprendió cuando, a la mañana siguiente, un oficial del juzgado municipal se presentó en su casa con una citación formal. El documento, repleto de términos legales incomprensibles para él, parecía indicar que tanto él como otros campesinos estaban siendo demandados por perforación ilegal de pozos y alteración del subsuelo, sin los permisos adecuados. Parece que han decidido jugar duro, comentó Clara mientras examinaba el papel con el ceño fruncido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llamar al padre Ignacio, respondió Martín, manteniendo la calma a pesar de que sentía un nudo de preocupación formándose en su estómago. Él sabrá cómo proceder. El sacerdote llegó poco después, acompañado por una mujer joven que Martín no conocía. Vestía de manera sencilla pero formal, con pantalones oscuros y una blusa blanca, y cargaba un maletín que delataba su profesión. Martín, Clara, les presento a la licenciada Gabriela Méndez, dijo el padre Ignacio. Es abogada especializada en derechos humanos y causas indígenas. Ha venido desde la capital para ayudarnos. La mujer estrechó las manos de ambos con firmeza y una sonrisa cálida. El padre Ignacio me ha puesto al tanto de su situación, explicó. Lo que están enfrentando es, lamentablemente, una estrategia común de las grandes corporaciones. Acosar legalmente a las comunidades hasta agotarlas emocional y financieramente. Martín sintió que un peso se aligeraba de sus hombros. La presencia de esta profesional, su tono seguro y conocedor, infundía confianza. No podemos pagar un abogado, admitió avergonzado. Apenas tenemos para comer. Gabriela negó con la cabeza. No se preocupe por eso. Trabajo para una organización sin fines de lucro que defiende a comunidades como la suya. Si están dispuestos a luchar, yo estoy dispuesta a representarlos. Esa misma tarde, convocaron a todos los afectados a una reunión urgente en la casa de Pedro. La cocina, aunque espaciosa, apenas podía contener a todos los presentes. El ambiente era de preocupación, pero también de determinación renovada por la presencia de Gabriela. Lo primero que deben entender, explicó la abogada mientras desplegaba documentos sobre la mesa, es que la ley está de su lado en varios aspectos. Sí, existen regulaciones para la perforación de pozos, pero también hay excepciones para uso doméstico y agrícola de pequeña escala, especialmente en comunidades rurales con escasez de agua. Entonces, ¿por qué nos demandan?, preguntó José Rodríguez. Porque saben que la mayoría de las comunidades se asustan con los papeles legales y las amenazas, respondió Gabriela. Están apostando a que se rindan antes de llegar a un juicio que podrían perder,
Martín observaba con admiración cómo la joven abogada explicaba estrategias legales complejas en términos que todos podían entender. Les habló sobre derechos ancestrales, sobre tratados internacionales que protegían a las comunidades agrícolas, sobre precedentes legales que podían usar a su favor. Además, añadió, tenemos una carta bajo la manga. Los estudios ambientales que Global Petroleum presentó al gobierno estatal tienen graves deficiencias. Omiten mencionar los impactos sobre el acuífero subterráneo, el mismo que ustedes han probado que existe con sus pozos. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Pedro sorprendido. Porque conseguimos una copia, respondió ella con una sonrisa traviesa. Tenemos amigos en lugares estratégicos. La reunión se extendió por horas, definiendo planes de acción, recopilando testimonios, organizando la documentación necesaria para la defensa legal. Cuando finalmente terminaron, ya había caído la noche. Gabriela se hospedaría en la casa parroquial, donde el padre Ignacio le había acondicionado una habitación. Mientras caminaban de regreso a casa bajo el cielo estrellado, Martín reflexionaba sobre los eventos del día. Sentía una mezcla de esperanza y temor, una sensación familiar desde que había comenzado esta batalla. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, notando su silencio. En lo extraño que es todo esto, respondió él. Hace un mes éramos solo dos viejos preocupados por perder nuestro hogar. Ahora estamos en medio de un conflicto que parece cada vez más grande. Abogados, demandas, estudios ambientales. A veces me pregunto si no estamos luchando contra molinos de viento, como Don Quijote. Clara sonrió, apretando su mano. La diferencia es que Don Quijote estaba solo, y nosotros no. Y que los molinos realmente son gigantes esta vez. Los días siguientes fueron de actividad frenética. Gabriela organizó un taller sobre derechos agrarios en la iglesia del pueblo, al que asistieron no solo los campesinos directamente involucrados, sino también otros habitantes de la región, curiosos y preocupados por los acontecimientos. La presencia de la abogada y la creciente atención mediática eran un escudo protector, pero también provocaban reacciones cada vez más agresivas de la otra parte. Una mañana, Martín descubrió que alguien había cortado las mangueras que conectaban el pozo con sus pequeñas parcelas de cultivo. No había pruebas de quién lo había hecho, pero todos sabían que era un mensaje, una advertencia. No nos dejaremos intimidar, declaró Martín mientras reparaba el daño junto a Pedro y José. Si piensan que con esto nos van a quebrar, no conocen a los campesinos de este valle. Pero las presiones no cesaban. Los rumores se extendían como plaga. Que el gobierno cancelaría programas sociales en la región, que los bancos dejarían de dar créditos a quienes se oponían al proyecto, que habría consecuencias para los hijos de los campesinos que estudiaban en escuelas públicas. Aunque muchos de estos rumores parecían exagerados, sembraban la duda y el miedo. Una tarde, mientras Martín trabajaba en su huerto recién revivido gracias al agua del pozo, vio llegar a Teresa Suárez. La mujer caminaba apresuradamente, con una expresión que anunciaba malas noticias. «¿Qué sucede, Teresa?», preguntó, limpiándose la tierra de las manos. «Los González han aceptado la oferta», respondió ella, recuperando el aliento. «Firmaron esta mañana. Don Ernesto les ofreció un trato especial, dizque por ser de los primeros en reconsiderar». Martín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los González, con sus 6 hijos y su parcela al este, habían sido de los primeros en unirse a la resistencia. Que ellos cedieran era un golpe duro, tanto práctico como simbólico. «¿Estás segura?», preguntó, aún incrédulo. Teresa asintió gravemente. «Luisa me lo contó ella misma, llorando. Dice que su marido no aguantó la presión, que piensan usar el dinero para mudarse a la ciudad, donde sus hijos mayores». La noticia se extendió rápidamente. Esa noche, una reunión de emergencia en la casa parroquial reveló que los González no eran los únicos. Otras 2 familias habían aceptado negociar, atraídas por ofertas cada vez más generosas. «Están aplicando la estrategia de dividir para conquistar», explicó Gabriela. «Y lamentablemente, está funcionando». «¿Qué podemos hacer para evitar que más familias vendan?», preguntó Clara. La abogada suspiró,
pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. Seguir luchando en los tribunales, mantener la atención mediática, pero principalmente fortalecer la comunidad, recordarles a todos por qué iniciaron esta resistencia. Fue entonces cuando Martín tuvo una idea, una de esas inspiraciones que parecen llegar de la nada, pero que en realidad han estado gestándose silenciosamente. El agua, dijo, su voz cargada de emoción. El agua que encontramos no es solo para nosotros, es para toda la comunidad. ¿Qué propones exactamente?, preguntó el padre Ignacio, intrigado. Crear un sistema comunitario de distribución de agua, explicó Martín, las ideas fluyendo mientras hablaba. Conectar todos los pozos, compartir el agua equitativamente. Quien venda su tierra pierde su derecho al agua. Quien se quede se beneficia del trabajo colectivo. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Luego, Pedro asintió lentamente. Podría funcionar. Si logramos que suficientes familias se comprometan, crearíamos un incentivo para mantenernos unidos. No solo eso, añadió Gabriela, visiblemente emocionada. Legalmente, un sistema comunitario de agua podría considerarse infraestructura esencial para la comunidad, lo que dificultaría aún más la expropiación. La propuesta se debatió intensamente, refinándose con cada intervención. Se diseñó un sistema de cooperativa con reglas claras sobre derechos y responsabilidades. Para sorpresa de Martín, fue elegido por unanimidad como coordinador del proyecto. «Eres el mejor para esto», le dijo José Rodríguez cuando intentó declinar. «Fuiste el primero en creer que el agua estaba ahí, el primero en resistir cuando todos estábamos listos para rendirnos». La cooperativa de agua se formalizó 2 días después, con 18 familias como miembros fundadores, menos de las que habían iniciado la resistencia, pero suficientes para mantener viva la llama de la esperanza. Mientras firmaba el acta constitutiva, con su caligrafía torpe pero determinada, Martín pensó en lo lejos que habían llegado desde aquel día en que se enfrentó a don Ernesto en el banco. El camino había sido duro, lleno de obstáculos, y aún quedaban muchas batallas por librar. Pero habían descubierto algo más valioso que el agua bajo la tierra árida. Habían redescubierto el poder de la comunidad, de la solidaridad, de la resistencia compartida. «No sé si ganaremos esta guerra», le confesó a Clara esa noche, mientras observaban desde su porche las pequeñas luces de las casas dispersas por el valle. «Pero al menos ya hemos ganado algo que creíamos perdido para siempre». «¿Qué cosa?», preguntó ella, aunque la sonrisa en sus labios sugería que ya conocía la respuesta. «Dignidad», respondió Martín. «Y la certeza de que, pase lo que pase, no nos rendimos sin luchar». La cooperativa de agua comenzó a tomar forma con sorprendente rapidez. Lo que había iniciado como una idea nacida de la desesperación, se transformaba ahora en una estructura organizada, con reglas escritas, responsabilidades asignadas y un propósito común. Con la ayuda de Gabriela, registraron legalmente la asociación, lo que les proporcionaba un estatus oficial que dificultaba aún más los planes de Global Petroleum. Martín, en su nuevo rol de coordinador, despertaba cada día antes del alba para supervisar los trabajos. Las familias habían aportado herramientas, materiales y, sobre todo, mano de obra para conectar los 3 pozos existentes mediante un sistema rudimentario pero funcional de tuberías. Una pequeña bomba, donada por un comerciante del pueblo simpatizante de su causa, ayudaba a mantener la presión necesaria. «Es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo», comentó Gabriela una mañana, mientras recorría junto a Martín la red de distribución. «Esto ya no es solo resistencia, es construcción de alternativas». Martín asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y cautela. Habían avanzado mucho, pero sabían que la batalla legal apenas comenzaba. «¿Cómo va nuestro caso?», preguntó, señalando un tramo donde 2 jóvenes reforzaban una conexión de tubería. «Tenemos la primera audiencia en 3 días», respondió la abogada. «La buena noticia es que el juez asignado tiene reputación de independiente. La mala noticia es que Global Petroleum ha contratado a un bufete de abogados muy poderoso de la capital». «¿Crees que tenemos posibilidades?»,
Gabriela guardó silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Legalmente, nuestro caso es sólido. Moralmente es incontestable. Pero en este país, a veces eso no es suficiente cuando del otro lado hay tanto dinero e influencia. Martín apreciaba su honestidad. En los pocos días que llevaba trabajando con ellos, Gabriela se había ganado su respeto no solo por su conocimiento legal, sino por su franqueza y compromiso con la causa. Pase lo que pase en el tribunal, dijo finalmente, lo que están construyendo aquí no podrán destruirlo fácilmente. Esta comunidad ha despertado. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo sorprendentemente nublado, algo raro para la región. Clara lo interpretó como un buen presagio mientras ayudaba a Martín a ponerse la única camisa formal que poseía, guardada durante años para ocasiones especiales que nunca llegaban. Las nubes traen promesa de lluvia, dijo, alisando con sus manos la tela gastada pero limpia. Y la lluvia siempre ha sido símbolo de renovación, de vida nueva. Martín sonrió, agradecido por el optimismo de su esposa. 15 campesinos, incluyéndolo a él, habían sido citados a la audiencia en el juzgado municipal. Viajarían juntos en la camioneta de Pedro y en un viejo autobús que el padre Ignacio había conseguido prestado. El juzgado, un edificio de concreto sin gracia en el centro del pueblo, estaba inusualmente concurrido. Periodistas de medios regionales y hasta un equipo de una cadena nacional esperaban en la entrada. La historia de los campesinos que resistían a la petrolera había captado la atención del país, gracias en parte a los contactos de Gabriela y el padre Ignacio. Al entrar, Martín notó de inmediato el contraste. De un lado de la sala, don Ernesto junto a Richard Collins y un equipo de al menos 5 abogados con trajes impecables y maletines de cuero. Del otro, ellos, con su ropa modesta pero digna, con Gabriela como única representante legal. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, llamó al orden. Los procedimientos comenzaron con las formalidades de rigor, presentaciones, lectura de cargos. Global Petroleum acusaba a los campesinos de realizar perforaciones ilegales, alterar el subsuelo sin permisos y obstruir un proyecto de interés público. Pedían medidas cautelares inmediatas, sellado de los pozos, prohibición de continuar los trabajos de la cooperativa y acceso irrestricto a las propiedades para realizar estudios complementarios. Cuando llegó el turno de Gabriela, la joven abogada se levantó con calma, su postura reflejando una confianza que contrastaba con su relativa juventud frente a los experimentados abogados corporativos. «Señoría», comenzó, «lo que tenemos aquí no es un caso de violación de normativas, sino un ejemplo claro de cómo las comunidades rurales ejercen su derecho legítimo a acceder al agua, un recurso esencial para la vida que la Constitución garantiza». Con precisión quirúrgica, Gabriela desmontó uno a uno los argumentos de la contraparte, presentó los registros de notificación a la Comisión Nacional del Agua, mostró fotografías del sistema comunitario y, lo más impactante, exhibió un análisis independiente que cuestionaba severamente el estudio ambiental presentado por Global Petroleum. «Este documento, señoría», dijo sosteniendo el informe, «demuestra que la refinería proyectada pondría en grave riesgo el acuífero que nuestra cooperativa ha comenzado a utilizar de manera sustentable. Un acuífero cuya existencia la empresa negó en sus estudios originales». Un murmullo recorrió la sala. El juez, manteniendo su expresión neutra, revisó cuidadosamente los documentos. «Por último», continuó Gabriela, «quisiera que su señoría escuchara directamente a uno de los afectados, para que comprenda la dimensión humana de este caso». Con un gesto, invitó a Martín a pasar al estrado. El viejo campesino se levantó con cierta dificultad, sintiendo todas las miradas sobre él. Nunca había hablado en un tribunal, nunca había estado frente a un juez. Sus manos callosas aferraban el sombrero con nerviosismo mientras tomaba asiento donde le indicaron. «Señor Álvarez», dijo el juez, «cuéntenos su versión de los hechos». Martín respiró profundo. Por un momento, las palabras parecieron abandonarlo. Luego miró hacia el fondo de la sala, donde Clara le sonreía con confianza, y comenzó a hablar. «Señor juez,
Yo no soy un hombre educado. No conozco las leyes como estos abogados. Solo sé lo que es justo y lo que no lo es. Mi abuelo llegó a ese valle después de la Revolución, cuando el gobierno repartió tierras a quienes habían luchado por este país. Construyó nuestra casa con sus propias manos, piedra por piedra. Mi padre plantó los primeros cultivos, cavó acequias, hizo florecer esa tierra. A medida que hablaba, su voz ganaba firmeza. Cuando vino la sequía, no nos rendimos. Cuando el banco quiso quitarnos todo, resistimos. Y cuando nos dijeron que no había agua, decidimos buscarla nosotros mismos. No lo hicimos para desafiar a nadie, sino para sobrevivir, para mantener vivo el trabajo de generaciones. Martín notó que incluso algunos de los periodistas tomaban notas furiosamente. Dicen que su refinería traerá progreso. ¿Qué clase de progreso destruye comunidades enteras? ¿Qué clase de progreso envenena la tierra que nos alimenta? Lo que nosotros construimos, esta cooperativa de agua. Esto sí es progreso verdadero. Progreso que respeta la vida, que une en vez de dividir, que construye en vez de destruir. Cuando terminó, un silencio respetuoso llenó la sala. El juez, visiblemente impresionado por la sinceridad de sus palabras, agradeció a Martín y le permitió regresar a su lugar. Los abogados de Global Petroleum intentaron contraatacar, cuestionando la validez del análisis presentado por Gabriela, minimizando los logros de la cooperativa, insistiendo en la importancia económica del proyecto petrolero. Pero algo había cambiado en el ambiente de la sala. Las palabras técnicas y frías de los representantes corporativos contrastaban ahora con la autenticidad y pasión que Martín había transmitido. Al término de la audiencia, que se extendió por más de 4 horas, el juez anunció que necesitaba tiempo para revisar toda la documentación antes de emitir su fallo sobre las medidas cautelares solicitadas. Fijó una nueva fecha para dentro de una semana. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Martín a Gabriela mientras salían del juzgado. Es bueno, respondió ella con una sonrisa cansada pero satisfecha. Si hubiera estado predispuesto a favor de Global Petroleum, habría concedido las medidas inmediatamente. Que quiera estudiar el caso significa que al menos está considerando seriamente nuestros argumentos. Afuera, los periodistas se abalanzaron sobre ellos, bombardeándolos con preguntas. Gabriela respondió a algunas con habilidad, protegiendo a Martín y los demás campesinos del acoso mediático. Entre la multitud, Martín vio a don Ernesto y Collins conversando acaloradamente con sus abogados. Por su lenguaje corporal, era evidente que no estaban satisfechos con el desarrollo de la audiencia. De regreso en el valle, la noticia de lo sucedido en el tribunal se extendió rápidamente. Aquella noche, más de 30 personas se reunieron en la casa de Martín y Clara para escuchar los detalles. Entre ellos, para sorpresa de todos, estaba Antonio González, quien había vendido su parcela semanas atrás. «Vine a disculparme», dijo con la mirada baja. «Me equivoqué al vender. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mi familia, pero ahora veo lo que están construyendo juntos, y me arrepiento». Martín, lejos de mostrar resentimiento, le ofreció la mano. «Todavía puedes ser parte de esto, Antonio. La cooperativa necesita más que tierra. Necesita manos dispuestas a trabajar, mentes dispuestas a pensar en el bien común». Esta reconciliación, pequeña pero significativa, elevó aún más el espíritu de la comunidad. Mientras compartían comida sencilla y conversación animada bajo las estrellas, Martín sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo campesinos desesperados luchando contra fuerzas superiores. Eran una comunidad reconstruyéndose desde sus cimientos, redescubriendo su poder colectivo. Y esa noche, como confirmando el presagio de Clara, comenzó a llover. Una lluvia suave pero persistente, la primera en muchos meses, que parecía susurrar promesas de renovación sobre los techos de adobe y los campos sedientos. La lluvia continuó durante 2 días, no con la intensidad suficiente para acabar con la sequía, pero sí para reavivar la esperanza y humedecer la tierra reseca. Martín pasaba horas contemplando cómo las gotas caían sobre sus pequeñas parcelas,
ahora sembradas con semillas que Clara había guardado celosamente durante meses. Para muchos, aquella lluvia inesperada era una señal, una bendición que confirmaba que habían tomado el camino correcto. «Parece que hasta el cielo está de nuestro lado», comentó Pedro mientras ayudaba a Martín a reforzar un tramo de la tubería que conectaba los pozos. «No nos confiemos demasiado», respondió Martín, aunque no podía evitar sonreír. Global Petroleum no se rendirá tan fácilmente. Y tenía razón. La mañana del quinto día después de la audiencia, mientras la comunidad aprovechaba el respiro otorgado por la lluvia para avanzar en los trabajos de la cooperativa, una comitiva inesperada llegó al valle. 3 vehículos oficiales del gobierno estatal, escoltados por una patrulla, se detuvieron frente a la propiedad de José Rodríguez, donde varios campesinos trabajaban en la instalación de una pequeña estación de bombeo. Del vehículo principal descendió una mujer de traje formal y gesto severo, acompañada por 2 hombres con portafolios y expresiones igualmente serias. Se identificaron como funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. «Buenos días», saludó la mujer con frialdad. «Estamos aquí para realizar una inspección de emergencia. Hemos recibido denuncias de posible contaminación del acuífero debido a perforaciones no reguladas». José, que estaba a cargo de ese sector del proyecto, se secó el sudor de la frente antes de responder. «No hay ninguna contaminación aquí, señora. Estamos siguiendo todas las recomendaciones para extracciones de baja escala. Además, ya notificamos a la Comisión Nacional del Agua sobre nuestros pozos». «Eso lo determinaremos nosotros», replicó la funcionaria. Hizo una seña a sus acompañantes, quienes comenzaron a desplegar equipos de medición y a tomar muestras de agua. José, sospechando que aquella visita no era coincidencia, envió a uno de los jóvenes a avisar a Martín y a Gabriela. Mientras tanto, intentó mantener la calma y cooperar sin permitir que los funcionarios excedieran sus atribuciones. Cuando Martín llegó, acompañado por la abogada, la situación ya había escalado. Los inspectores habían sellado el acceso a uno de los pozos, alegando irregularidades técnicas que requerían una suspensión temporal de actividades. «Esto es totalmente irregular», protestó Gabriela, revisando rápidamente el documento que los funcionarios habían extendido. «Una inspección de emergencia requiere justificación detallada, y este documento es extremadamente vago. Además, deberían haber notificado con antelación. Tenemos facultades para intervenir cuando existe riesgo de daño ambiental», respondió la funcionaria sin inmutarse. «Si desean impugnar la decisión, pueden hacerlo por los canales adecuados». Era evidente que se trataba de una estrategia dilatoria. Impugnar la decisión tomaría semanas, quizás meses, durante los cuales el avance de la cooperativa se vería seriamente obstaculizado. «Esto es obra de Global Petroleum», murmuró Martín a Gabriela mientras los funcionarios continuaban su inspección. «Saben que estamos ganando apoyo y buscan cualquier medio para frenarnos». La abogada asintió, su rostro reflejando preocupación. «Lo sé. Y es solo el comienzo. Ahora que han visto que no pueden intimidarnos directamente, utilizarán todos los recursos institucionales a su alcance. Debemos estar preparados». La noticia de la inspección y el sellado del pozo se extendió rápidamente entre los miembros de la cooperativa. Se convocó una reunión de emergencia esa misma tarde en la casa parroquial. El ambiente era de indignación contenida y preocupación. «¿Qué significa esto para nuestro caso ante el juez?», preguntó Pedro. «Podría complicarlo», admitió Gabriela. «Intentarán presentar esta inspección como evidencia de que nuestros pozos no cumplen con la normativa, aunque no hayan encontrado nada realmente irregular». «¿Y qué hacemos mientras tanto?», intervino Clara. «Ese pozo abastece a 5 familias. Sin él, parte de nuestros cultivos recién plantados se perderán». Martín, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente habló. «Tendremos que reorganizar la distribución. El pozo cercano a mi propiedad puede compensar parte de la pérdida si instalamos una bomba más potente. Y quizás podamos acelerar la perforación del 4.º pozo que teníamos planeado.
Eso requeriría más recursos, más trabajo, señaló José. Y ya estamos al límite de nuestras fuerzas. Entonces buscaremos más ayuda, respondió Martín con determinación. Esta cooperativa ya no es solo nuestra, se ha convertido en un símbolo para muchas comunidades que enfrentan problemas similares. Era cierto. En las últimas semanas, delegaciones de otras regiones habían visitado el valle para conocer la experiencia de la cooperativa. La atención mediática había convertido su lucha local en un caso emblemático de resistencia comunitaria frente a los grandes intereses corporativos. El padre Ignacio, que había estado escuchando atentamente, se levantó. Martín tiene razón. No estamos solos en esto. Permítanme hacer algunas llamadas. Conozco personas que estarían dispuestas a ayudar, no solo con trabajo sino también con recursos técnicos. La reunión continuó hasta entrada la noche, reestructurando planes, asignando nuevas responsabilidades, elaborando estrategias para contrarrestar las tácticas dilatorias de Global Petroleum. A pesar de la adversidad, el espíritu de cooperación no solo se mantenía, sino que se fortalecía. 2 días más tarde, tal como estaba previsto, se celebró la segunda audiencia en el juzgado municipal. Esta vez, la sala estaba aún más concurrida. Además de los periodistas, había delegaciones de organizaciones civiles, estudiantes universitarios y representantes de comunidades vecinas que habían venido a mostrar su solidaridad. Martín, nuevamente vestido con su camisa formal, observaba nervioso cómo los abogados de Global Petroleum cuchicheaban entre sí, mostrándose confiados. Don Ernesto y Richard Collins se sentaban detrás de ellos, con expresiones de quienes se saben ganadores anticipados. El juez, manteniendo la misma expresión severa e imparcial, llamó al orden. Antes de anunciar mi decisión sobre las medidas cautelares solicitadas, comenzó. Debo informar que he recibido un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que reporta irregularidades en las perforaciones realizadas por la cooperativa. Martín sintió que su corazón se hundía. A su lado Gabriela se tensó visiblemente, aunque mantuvo la compostura profesional. He estudiado dicho documento, continuó el juez, así como el reporte detallado presentado por la licenciada Méndez respecto a la misma inspección. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Debo decir que encuentro sorprendente la rapidez con que se realizó esta inspección y la vaguedad de sus conclusiones, especialmente considerando el momento procesal en que nos encontramos. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados de Global Petroleum intercambiaron miradas preocupadas. He revisado exhaustivamente todos los argumentos y evidencias presentados por ambas partes, prosiguió el juez. He considerado tanto los aspectos legales como los impactos sociales y ambientales de mi decisión, y he llegado a la conclusión de que las medidas cautelares solicitadas por Global Petroleum deben ser denegadas. La palabra cayó como un relámpago en la sala. Por un momento, nadie reaccionó, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de escuchar. Luego una oleada de exclamaciones y aplausos estalló entre los campesinos y sus simpatizantes. Martín, abrumado por la emoción, apretó la mano de Clara, quien no podía contener las lágrimas de alegría. Además, continuó el juez, elevando la voz para hacerse oír por encima del tumulto. Ordeno el levantamiento inmediato del sello colocado en el pozo de la comunidad, por considerar que dicha acción carece de fundamentación técnica suficiente. Don Ernesto se levantó abruptamente, su rostro enrojecido de ira. Collins, a su lado, mantenía una expresión pétrea mientras sus abogados intentaban explicarle los pormenores legales de la decisión. Fuera del juzgado, la celebración fue espontánea y emotiva. Periodistas rodearon a Martín y Gabriela, buscando declaraciones. La joven abogada manejó hábilmente las preguntas, siempre destacando que la verdadera victoria pertenecía a la comunidad organizada, no a una estrategia legal brillante. Esto no ha terminado, advirtió Gabriela a Martín cuando finalmente pudieron hablar en privado. Recuerda que solo hemos ganado una batalla preliminar. El juicio principal sobre la expropiación y el proyecto de la refinería aún está pendiente.
Lo sé, respondió Martín, pero hoy demostramos que David puede hacer retroceder a Goliat. Y eso, por ahora, es suficiente. De regreso en el valle, los recibió una escena inesperada. Decenas de personas desconocidas trabajaban en los campos, instalando sistemas de riego más eficientes, reforzando la infraestructura de los pozos, plantando árboles en zonas estratégicas para proteger el acuífero. El padre Ignacio había cumplido su promesa. Voluntarios de universidades, organizaciones ambientalistas y comunidades aliadas habían acudido a su llamado. «Esto es increíble», murmuró Clara, observando el hormiguero de actividad. Entre los voluntarios, Martín reconoció a Antonio González y otros vecinos que habían vendido sus tierras, pero que ahora regresaban a colaborar con la cooperativa. Incluso don Miguel, quien había comprado a Lucero, trabajaba junto a los demás, habiendo prestado al burro para tareas de transporte. Esa noche, bajo un cielo despejado lleno de estrellas, la comunidad organizó una celebración improvisada. Había comida sencilla pero abundante, música de guitarras y acordeones, risas y conversaciones animadas. Por primera vez en mucho tiempo, el valle irradiaba no solo resistencia, sino también esperanza, no solo lucha, sino también construcción de algo nuevo. Martín, sentado junto al fuego con Clara a su lado, observaba a los jóvenes bailar, a los ancianos contar historias, a los niños correr entre los adultos sin preocupaciones. Pensó en su abuelo, en su padre, en todos aquellos que habían trabajado esa tierra antes que él, y sintió que de alguna manera estaban presentes, aprobando lo que habían logrado. «¿En qué piensas?», le preguntó Clara, notando su mirada perdida en las llamas. «En que aunque perdamos todo lo demás», respondió él, estrechando su mano, «ya hemos ganado lo más importante». «¿Y qué es eso?». «La certeza de que nuestra dignidad no tiene precio, y que el verdadero valor de la tierra no está en lo que se puede extraer de ella, sino en la comunidad que sostiene». Clara apoyó la cabeza en su hombro, y juntos contemplaron el futuro que, aunque incierto, ya nunca volvería a estar definido únicamente por el miedo o la desesperanza. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La cooperativa de agua no solo sobrevivió a los intentos de sabotaje legal y presiones diversas, sino que floreció, expandiéndose más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con la ayuda de voluntarios, expertos y comunidades aliadas, se perforaron 3 pozos adicionales, se implementaron sistemas de riego eficientes y se desarrollaron técnicas de cultivo adaptadas a las condiciones del valle. El caso en los tribunales avanzaba lentamente, con recursos y contrademandas que prolongaban el proceso. Global Petroleum, consciente de la creciente atención mediática y el apoyo popular a la cooperativa, había moderado su estrategia de intimidación directa, optando por tácticas más sutiles, intentos de cooptación, ofertas individuales cada vez más generosas, campañas de relaciones públicas que presentaban la refinería como la salvación económica de la región. Una mañana de octubre, casi 8 meses después de aquella visita fatídica al banco, Martín trabajaba en su huerto cuando vio llegar a Gabriela en un auto pequeño. Su expresión, normalmente serena y profesional, mostraba una mezcla de emociones difícil de interpretar. «¿Qué sucede?», preguntó él, limpiándose la tierra de las manos mientras caminaba a su encuentro. «Tengo noticias», respondió ella, sosteniendo una carpeta. «Importantes». Clara, que había visto llegar a la abogada desde la ventana, salió a recibirla. Los 3 se sentaron en el porche, donde Gabriela desplegó varios documentos sobre la mesa rústica. «Global Petroleum ha retirado su proyecto», anunció sin preámbulos. Martín y Clara se miraron, incrédulos. «¿Cómo? ¿Por qué?», balbuceó Martín. «Oficialmente, dicen que han encontrado una ubicación alternativa más adecuada en otro estado», explicó Gabriela. «Pero la verdad es que enfrentaban demasiados obstáculos aquí. El caso legal cada vez más complicado, la mala publicidad, la resistencia comunitaria organizada. Sus inversionistas comenzaron a impacientarse con los retrasos y los costos legales. Esto significa que…». Clara dejó la pregunta en el aire,
como si temiera completarla. «Significa que no habrá refinería en el valle», confirmó Gabriela con una sonrisa creciente, «y que las amenazas de expropiación se han desvanecido». Martín se dejó caer hacia atrás en su silla, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio, incredulidad y júbilo que le impedía articular palabras. Clara, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Hay más», continuó Gabriela, sacando otro documento. «El banco, previendo que Global Petroleum ya no comprará las tierras embargadas, ha decidido ofrecer una reestructuración de deudas a todos los propietarios afectados». «¿Reestructuración?», preguntó Martín recuperando la voz. «Plazos extendidos, intereses reducidos y opciones de pago parcial en especie a través de programas de agricultura sustentable», explicó la abogada. «No es un perdón total, pero es justo y permitirá a todos mantenerse en sus tierras». La noticia se propagó como fuego entre la comunidad. Aquella tarde, el valle entero parecía vibrar con una energía colectiva difícil de describir. Carros, motocicletas y hasta carretas tiradas por burros convergían hacia la propiedad de Martín y Clara, donde se improvisó una celebración que prometía prolongarse hasta el amanecer. El padre Ignacio, visiblemente emocionado, organizó una misa de agradecimiento al aire libre. Incluso quienes no compartían su fe se unieron a la ceremonia, reconociendo el papel crucial que el sacerdote había jugado en su lucha. «Esto no es solo una victoria contra una corporación», dijo en su sermón. «Es un testimonio del poder de la comunidad cuando se une con propósito y dignidad. Han redescubierto lo que sus ancestros siempre supieron, que la verdadera riqueza está en la tierra que nutre, en el agua que da vida, en los lazos que nos unen como hermanos». Pedro, acercándose a Martín con 2 vasos de mezcal, brindó por los días difíciles que habían forjado su amistad renovada. «Cuando todo esto comenzó», reflexionó, «pensaba vender e irme. Creía que estaba solo en mi lucha. Ahora no podría imaginar vivir en otro lugar que no sea este valle, con esta gente». Mientras la celebración continuaba, con música, comida compartida y conversaciones animadas, Martín se apartó un momento para observar el panorama desde una pequeña colina. El valle se extendía ante él, ya no tan seco como antes. Parches de verde salpicaban el paisaje, señalando las áreas donde la cooperativa había comenzado a recuperar la tierra. Las casas dispersas, con sus luces cálidas brillando en la creciente oscuridad, parecían más unidas que nunca, conectadas no solo por tuberías y caminos, sino por lazos invisibles de solidaridad y propósito compartido. Clara lo encontró allí, contemplativo bajo el cielo estrellado. «¿Recuerdas aquel día en el banco?», le preguntó, abrazándolo por la espalda. «Cuando volviste y me dijiste que preferías perderlo todo con dignidad que vender tu alma». Martín asintió, colocando sus manos sobre las de ella. «Jamás imaginé que aquella decisión nos traería hasta aquí». «Yo sí», confesó Clara con una sonrisa en la voz. «Siempre supe que eras el tipo de hombre que podía mover montañas si era necesario. Solo hacía falta una causa que despertara esa fuerza». Permanecieron en silencio un momento, dejando que la brisa fresca de la noche acariciara sus rostros. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», reflexionó Martín finalmente. «Que lo que comenzó como un acto de resistencia desesperada se ha convertido en algo mucho más grande, mucho más importante que simplemente mantener nuestra tierra». Y era cierto. La cooperativa había transformado no solo la relación de la comunidad con el agua y la tierra, sino también las relaciones entre las personas. Viejas rivalidades se habían disuelto, reemplazadas por colaboración y apoyo mutuo. Jóvenes que habían contemplado emigrar ahora veían futuro en el valle, aportando ideas frescas y energía renovada. Incluso el pueblo mismo había cambiado, con el comercio local revitalizado por la actividad de la cooperativa. Una semana después de la celebración, llegó al valle una comitiva inesperada. Representantes de una universidad nacional, interesados en documentar la experiencia de la cooperativa como modelo de desarrollo rural sustentable. Los acompañaban funcionarios de una nueva dependencia gubernamental,
dedicada a la protección de acuíferos en zonas áridas. Lo que han logrado aquí es extraordinario, comentó la directora del programa universitario mientras Martín le mostraba el sistema de distribución. Han demostrado que las comunidades rurales pueden ser protagonistas de su propio desarrollo, no simplemente receptoras pasivas de decisiones tomadas en oficinas lejanas. Solo hicimos lo que debíamos hacer, respondió Martín con sencillez. Defender nuestra tierra, nuestro modo de vida. Han hecho mucho más, insistió la académica. Han creado un precedente que otras comunidades están siguiendo. Sabía que ya hay 3 cooperativas similares formándose en otros estados. Su modelo se está replicando. Aquella noche, recostado junto a Clara en la cama que habían compartido durante décadas, Martín pensaba en las palabras de la investigadora. La idea de que su lucha local hubiera inspirado a otros le resultaba sorprendente y conmovedora a partes iguales. «Es extraño», murmuró en la oscuridad. «Cuando todo comenzó, solo pensaba en salvar lo nuestro, en no perder esta casa, esta tierra. Ahora resulta que formamos parte de algo mucho más grande». Clara, adormilada pero atenta, apretó su mano. «Así es como funciona el mundo, mi amor», respondió suavemente. «Las grandes transformaciones comienzan con pequeños actos de valentía, con alguien que simplemente dice no cuando todos esperan que diga sí». Un año exacto después de aquella fatídica visita al banco, el Valle celebró el primer aniversario de la cooperativa con una fiesta comunitaria. Habían sido meses de trabajo duro, de aprendizaje constante, de superar obstáculos imprevistos. Pero los resultados eran innegables. Campos reverdecidos, graneros que comenzaban a llenarse nuevamente, una comunidad fortalecida y esperanzada. Durante la celebración, el alcalde del pueblo, que había reemplazado al complaciente Ricardo Vega en elecciones recientes, anunció un proyecto para mejorar el camino principal del valle y la construcción de una pequeña clínica rural, reconociendo la importancia creciente de la cooperativa para el desarrollo regional. Pero para Martín, el momento más emotivo llegó cuando José Rodríguez lo llamó al centro de la reunión para entregarle un regalo. Un bastón tallado a mano en madera de mezquite, con intrincados diseños que representaban agua fluyendo entre tierra seca. «Para que apoyes tus pasos, viejo testarudo», bromeó José, entregándole el bastón entre aplausos. «Y para que recuerdes siempre que así como el agua encuentra su camino entre las piedras, la justicia eventualmente se abre paso entre los obstáculos». Martín, profundamente conmovido, aceptó el regalo con manos temblorosas. Al levantar la vista, vio los rostros de sus vecinos, amigos, aliados, todos mirándolo con un respeto y afecto que ninguna riqueza material podría comprar. «No tengo palabras», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción. «No hacen falta», respondió Pedro. «Tus acciones han hablado lo suficiente». Esa noche, mientras la fiesta continuaba con música y risas, Martín se apartó un momento para contemplar el cielo estrellado, apoyado en su nuevo bastón. Pensó en todos los que habían transitado ese valle antes que él, en las generaciones que vendrían después, en las batallas perdidas y ganadas que habían tejido la historia de esa tierra. Recordó las palabras de su abuelo, repetidas como un mantra a lo largo de su infancia. «La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra». Ahora finalmente, comprendía su verdadero significado. No era una frase sobre propiedad o pertenencia, sino sobre responsabilidad y conexión. Y mientras el viento suave acariciaba los campos reverdecidos del valle, Martín Álvarez, el campesino pobre que había desafiado a los poderosos y ganado, sonrió con paz en el corazón, sabiendo que aunque su nombre eventualmente se olvidara, lo que habían construido juntos perduraría, tan firme y duradero como las montañas que custodiaban el horizonte.